Queridas familias, ¿cómo están? Muy buenos días. Como siempre es un placer llegar hasta ustedes a través de la señal de TV of Travel con Impacto Salud. Como siempre nosotros trayéndoles especialistas de calidad. ¿Cómo estás, Marce? Muy buenos días. ¿Cómo estás, querida Wally? Muy buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos a su programa número 29 por la señal de TV of Travel con su programa Impacto Salud. Siempre para conectar la salud con desde toda la rama, todas las especialidades y no es la excepción. Hoy día también tenemos diferentes temas. Así es, pero no podemos empezar sin antes darle la bienvenida a las diferentes empresas que nos acompañan como siempre en Impacto Salud. Muchas gracias y la bienvenida a Ser la Paz, Mamá y Bebé. Nos brinda el acompañamiento que necesitamos como mamás para la aplicación a nuestras pequeñas princesas de los aretitos. Sí, lo hacen con el método Studex y está a la cabeza de la licenciada Georgelina Violati. Claro que sí, también vamos a agradecer, como siempre, como en todas las entregas, al Centro Pediátrico Maternal Intihuahua, desde la familia para la familia. Un lugar donde encontrarás comprensión, amor, cuidados para las vacunas sin dolor. Eso es importante. Este año ya estamos aplicando la vacuna de influenza 2026, cepas actualizadas. Por lo tanto, también puedes traer a tu bebé si está enfermo, si está sanito para ver su crecimiento. También área de lactancia humana para continuar con ese beneficio que es tan importante para la salud de tu bebé. Así es, las gracias también y la bienvenida a Fulares Alma 250417, una herramienta versátil, amiga de la lactancia y la maternidad. Si mamá puede portear, ¿por qué no papá? Y a no olvidarnos de tu libro Guía de Lactancia Humana, ¿sí? La mejor decisión que puedes tomar en esta etapa de maternidad, ¿sí? Porque no solamente se trata del agarre, sino también ver qué otras propiedades, beneficios conlleva la salud no solamente del bebé, sino también de la mamá. Así es, mencionar que estas dos herramientas, tanto el fular como el libro Guía de Lactancia y Leche Humana, están disponibles en el Centro Pediátrico Maternal Intihuahua. Sin más, comenzamos. Marce, tenemos que hablar sobre algo que tal vez muchas veces sentimos ese dolor en los dientes. ¿Será normal tener esa sensibilidad al frío, al caliente? ¿Qué les parece si empezamos con esto? Nos acompaña el doctor Marco Coronado vía Zoom, no lo tenemos aquí en el set. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes en este caso, ¿no? Aquí gustoso de estar presente en tu programa y presto para sacar de dudas a la gente, ¿no? No hay ningún problema, estoy dispuesto a colaborar a la población. Así es, querido doctor, sentir frío en cualquier momento de nuestra merienda del día en nuestros dientes, ¿es normal? Dependiendo, hay muchos factores que conllevan a tener este tipo de una hipersensibilidad a cambios térmicos, tanto frío, calor o a cualquier alimento que ingiramos, siempre va a haber una molestia. Puede ser leve, moderada o avanzada. Entonces hay que determinar, por eso hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Puede ser que en este caso la mayoría de las personas que pueden presentar este problema es porque han tenido un excesivo o mal uso del cepillado, por ejemplo, que ha ocasionado que la encía se escape o se vaya separando del diente, y en este caso para los dientes de abajo se va bajando y para los de arriba se va subiendo, y va mostrando el cuello, que es la unión donde está el esmalte con el cemento de la raíz, y esa es la parte más sensible que tiene el diente. Entonces, cuando existe esta exposición, si se podría decir, para que entiendan más claramente, eh, de esta zona que es la más sensible que tiene el diente, entonces siempre va a haber esas molestias de cambio de temperatura, frío, a calor, que no es inmediato, va paulatinamente haciendo el incremento o el aumento. Entonces, ese es uno de los factores. Otro de los factores que puede ser es obturaciones que están filtrando,
obturaciones antiguas que se hayan hecho, por ejemplo, hace más de 2, 3 años atrás, que con el tiempo, por el desgaste, por el uso, a veces se separan de la pieza de donde están incrustadas y existe una filtración. Entonces ya es como si existiera una ventana abierta en este caso para que exista filtración de alimentos, líquidos, húmedos, y hace que empiece a sentir el diente esos cambios térmicos. Por eso, en el diagnóstico, cuando se hace una revisión clínica total de las piezas de cada una, cuando el paciente, por ejemplo, llega a la consulta y dice, me duelen los dientes de atrás, quisiera saber por qué, si eso que ya recién me he hecho parar, por ejemplo. Entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de evaluaciones que hay que hacer, tanto el sondaje a nivel cervical o como ver por radiografía, si es el caso que se da, para ver si hay una obturación o una caries recidivante que se le llama, cuando por debajo de una tapadura o una obturación que se hizo antiguamente ya empieza a haber caries, y entonces es un elemento que sí va a, a determinar de que existe este tipo de sensibilidades. Claro que sí, querido doctor. ¿Ese dolor puede ir empeorando con el tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué recomendación nos da usted para todos los televidentes en casita? Bueno, en primer lugar, siempre visitar a su odontólogo de confianza para que pueda determinar este tipo de diagnóstico diferencial que es lo correcto para determinar si es o por exposición excesiva de los cuellos dentarios o la presencia de recidivas de caries o filtraciones. Entonces eso es muy importante. Si es el caso de exposición de cuellos, hay que tener en cuenta que hay que enseñarle de nuevo al paciente cómo debe de cepillarse correctamente sin lastimar la encía, porque el hecho de que haya ocurrido en el caso de la exposición de cuellos dentarios es por un mal o una mala técnica de cepillado que ha ocasionado que la encía, por la agresión que ha tenido a este nivel, ha ocasionado que se vaya perdiendo o se vaya escapando de esta unión que protegía normalmente la encía. Entonces, las recomendaciones, cambiar de técnica de cepillado, cambiar también los implementos de limpieza. En este caso, el cepillo, que a veces uno piensa que utilizar un cepillo grueso o duro limpia mejor o saca mejor, en este caso, la placa bacteriana o los restos de alimento. No, eso es lo que coadyuva, en este caso, que existe este tipo de exposiciones. Por eso es mejor tener en cuenta el uso de un cepillo, por ejemplo, entre medio a suave. ¿Para qué? Para que en vez de lastimar, protejamos y hagamos una correcta limpieza sin lastimar la encía, porque si ocurre esto constantemente, se va a notar. Hay varias personas que se van a notar que los cuellos ya se nota la raíz, como dicen, ya se me nota la raíz. Entonces, eh, esa parte que se muestra no está protegida por esmalte, entonces sí es más propensa a tener mayor sensibilidad porque es la parte que se expone de la raíz. Entonces es uno de los cuidados que hay que tener. Y el otro, obviamente, como les dije, al visitar a su dentista de confianza o a su odontólogo, que revise o verifique si realmente no hay filtraciones, fracturas de las obturaciones o del diente en este caso. Claro que sí. Querido doctor, ¿el consumo de bebidas ácidas influye? Sí, sí, bastante. Hay personas que, por ejemplo, tienen la costumbre o el gusto de estar chupando limón, por ejemplo, consumir bebidas muy ácidas, dulces ácidos. Todo esto ayuda a que la parte del esmalte que está cubierta por protegiendo el diente se vaya desmineralizando y vaya ocasionando grietas o caries incipientes, que se llaman, son puntos blancos, y se van descascarando, ¿no?, con el tiempo, y va exponiendo la parte sensible que del diente, que es la dentina. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el consumo de estos alimentos ácidos. No es que no puedan, se puede consumir, pero lo más aconsejable es que si está acostumbrado a tomar esas bebidas ácidas, todo eso, es inmediatamente después de consumir, tratar de cepillarse en ese momento para que eh, paremos o frenemos esa acción que tiene el ácido con el esmalte, que lo va desmineralizando. Entonces hay que tener control de ese tipo de consumo de estas sustancias ácidas.
Muchas personas se están automedicando cada vez más, querido doctor. ¿Hay pastas que dicen para sensibilidad funcionan igual? Dependiendo de la composición, hay muchas pastas que tienen sustancias o adicionantes que ayudan un poco a proteger este tipo de sensibilidad. Se puede ver en el mercado, hay varias marcas que por las redes no podemos mencionar, que tienen esa acción, pero solo ayudan en una mínima cantidad, no solucionan el problema de fondo. Entonces, si está recomendado y el odontólogo recomienda o receta este tipo de pastas para el uso o hasta enjuagues que ayudan un poco a mejorar, podría decir, este tipo de malestares que puede pasarle al paciente, se puede utilizar, pero tiene que ser bajo una recomendación, no automáticamente, no, como tú dijiste, automedicarse en el sentido de utilizarlas arbitrariamente. Hay que saber cuál es la mejor recomendada para utilizarlas en el caso del paciente, o en todo caso, si ya es algo muy extremo, la misma pasta no ayuda. Te digo, solo va a bajar un poco la intensidad de la molestia, pero hay que darle una solución de fondo. Claro que sí. Querido doctor, ¿cuál es el error más común que cometemos nosotros para dar paso a la hipersensibilidad o a la sensibilidad dentaria? Como hemos visto, lo hemos mencionado esos factores que son el uso excesivo de alimentos ácidos, líquidos ácidos, una técnica de cepillado no adecuada, utilizar implementos de limpieza no adecuados que hacen que más bien, en vez de ayudar, perjudican. También puede ser el excesivo, en este caso hay pacientes que utilizan el boleo que le llaman de la coca. Eso también ayuda a que la encía se vaya bajando, se vaya escapándose, se podría decir, del diente por el constante uso no solo de la coca, sino el mismo acto del boleo que llaman de la coca. Se utiliza otro tipo de sustancias que pueden ser abrasivas, pueden ser lesivas, que pueden causar este tipo de malestar en la pieza dentaria. Entonces, esos son los hábitos que pueden causar ese tipo de molestias. Por eso hay que tener control minucioso de lo que se consume y cómo tienen que contrarrestar. Por eso siempre tienen que ir de la mano con el consejo de su odontólogo para que les guíe si pueden consumir ese tipo de alimentos, cómo pueden contrarrestar, porque no solo es también hacer limpieza, sino hay que saber cómo hacerlas, con qué hacerlas para que recién funcione lo que tiene que llevar a no tener este tipo de malestares. Si alguien siente dolor hoy al tomar algo frío, ¿dónde puede encontrarlo, querido doctor? Bueno, nosotros nos ubicamos en la avenida 20 de octubre, entre JJ Pérez y Aspiazu, en el edificio 20 de octubre. En el mezanino 2 se encuentra el centro médico y ahí está la clínica de odontologización. Nos pueden contactar en el WhatsApp 735-816-15 y también en las redes sociales como Sion Odontología en el TikTok y Servicios Integrales en Odontología en el Facebook. Para cualquier duda de consulta, esos 3 medios pueden utilizar y hacer también una cita donde se le puede hacer una evaluación a la persona que tenga este problema y darle las directrices o qué cosas tienen que usar para que no tengan en un futuro que lamentar una pérdida de piezas dentarias, una lesión más grave en las encías, etcétera, etcétera. Entonces, siempre vamos a estar presentes para poder ayudarles. Así es. Muchísimas gracias, querido doctor. Como siempre es un gusto, un placer tenerlo en Impacto Salud. Muchas gracias por la entrevista. Que esté muy bien, querido doctor. No, muchas gracias a ti y a todo el programa y al canal por la confianza que tienen y siempre vamos a estar ayudando a la población y a ustedes también cuando gusten. Así es. Muy bien, ahí lo tiene. No hay que normalizar el dolor de dientes y tampoco el cepillado agresivo, ¿no? Que antes nos enseñaban que tienen que sangrar las encías, que duela y que se vea, ¿no? Imagino que no todo el tiempo, pero bueno, pues siempre de la mano de un especialista. Sin Así más, es. pues vamos a un pequeño corte, pero regresamos con nuestro invitado. Sed
La Paz Mamá y Bebé se caracteriza por la colocación de aretes humanizado. Cuida con amor de tu salud y la de tu bebé. Atención prenatal, lactancia materna, cuidados del recién nacido, talleres de estimulación. Encuéntranos en la avenida Hernando Siles, esquina calle 10 de Obrajes, edificio Tunupa, oficina 302. Contáctanos al 62 28 96 60. Sed La Paz, mamá y bebé. Un centro pediátrico maternal donde se brinda un tipo de atención integral más innovador y referente en inclusión a nivel nacional, donde la salud, el desarrollo y el bienestar de todos los niños es el núcleo de nuestra labor. En Intihuahua aspiramos a establecer un modelo de atención pediátrica inclusiva, brindando apoyo a cada uno de los niños. Brindando apoyo a cada niño y su familia, para que pueda crecer con salud, empoderamiento y futuro lleno de oportunidades. Queridas familias, retornamos con más Impacto Salud. Es importante para nosotros como papás hablar sobre la displasia, la detección y el tratamiento. Por eso nos acompaña el doctor Rodrigo Peña. Él tiene una especialidad en ortopedia y traumatología. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días, gracias por el espacio. Bueno, pues a la orden para poder responder y para poder liberar cualquier duda que tenga. De hecho que sí, querido doctor. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es la displasia de cadera? Sí, bueno, de hecho, displasia significa alteración del desarrollo. Entonces, en el caso de una displasia de cadera, significa una alteración en el desarrollo de la cadera. Y este término pues va variando desde hace mucho tiempo, porque años atrás la definición de esta patología era como una alteración congénita de la cadera, que ya con el tiempo pues se ha ido reduciendo y se ha ido concretando como en una displasia. Entonces la displasia significa una alteración en el desarrollo de la cadera. ¿Y esta tiene componentes genéticos, es congénita o es después de que nace? Esa es una buena pregunta y efectivamente son los tres prácticamente. Primero, factores genéticos. El factor genético es muy importante, probablemente el mayor de todos. Muchas veces tenemos a los bebés que vienen a la consulta con caderas luxadas y a veces el papá o la mamá viene cojeando también. Entonces la posibilidad de que tenga un componente genético es muy alto. Cuando tenemos un bebé con displasia de cadera es muy probable que el próximo bebé también la tenga. Ahí vamos con uno. El otro factor de riesgo es el sexo femenino. El sexo femenino también en una proporción de 6-1 en respecto al sexo masculino. Eso antes del nacimiento. Referente al hecho de que sea congénito, también hay factores intrauterinos que pueden desencadenar o causar la displasia de cadera. Cualquier factor que evite que el bebé se mueva libremente dentro de la pancita de la mamá puede causar displasia de cadera. ¿Cuáles son estos? Embarazo gemelar. Puede ser cuando el bebé es muy grande, que se llama macrosomía, cuando hay poquito líquido dentro de la pancita de la mamá, que se llama oligohidramnios, y por último, cuando el bebé está sentadito o está parado dentro de la pancita de la mamá. Entonces todos estos factores son intrauterinos. Después del nacimiento también tenemos factores de riesgo y eso ocurre muy frecuentemente en nuestro medio. Cuando esta característica de envolver a los bebés a la hora de abrigarlos, a la hora de cargarlos, que es muy frecuente en nuestro medio, y bueno, pues eso también nos causa la displasia de cadera. Entonces, efectivamente son las tres causas: antes, durante y después. Claro que sí, querido doctor, haciendo un pequeño paréntesis en este punto que usted decía, después, cuando los envolvemos a nuestros bebés como tamalitos, existe mucho esto de las abuelitas, las mamás, es que si no lo envolvemos, se va a lastimar la espaldita, que la caderita, pero es falso, es un mito. Exactamente.
El sistema nervioso central, pues del bebé termina desarrollándose prácticamente hasta los 2 años. Entonces dicen, ¿no? Las abuelitas que está temblando el labio, que se va a lastimar la espalda y todo eso. Y no es tanto por eso. Lo que pasa es que cuando son muy pequeños los bebés, pues están en un periodo de desadaptación al periodo intrauterino. Entonces los bebés lloran cuando no están envueltos. Entonces, cuando los envuelven, dejan de llorar, se sienten más tranquilos y obviamente la mamá puede ponerle en la espalda y puede seguir haciendo sus actividades normales, ¿no? Entonces, ese es más, yo pienso, el origen de envolverlos tanto a los bebés y obviamente, pues, es falso el hecho de que se lastime la espalda o que empiece a temblar el labiecito y todo eso, ¿no? Es importante que no les envolvamos a los bebés, podemos cargarles siempre con los piecitos separados, que sería una forma de prevenir la displasia. Así es, el fular, el uso del fular. Exactamente. El uso del fular desde el nacimiento prácticamente hasta los 3 meses es adecuado y después de los 3 meses pues se puede utilizar el aparato ergonómico cuando ya sostienen bien la cabecita los bebés. ¿Sí? Claro que sí. ¿Por qué es tan importante llegar a detectar esto antes de que empiecen a caminar? Es importante porque es una oportunidad que tenemos para hacer el tratamiento. El diagnóstico se puede realizar prácticamente desde el primer mes de vida con el uso de un método que es la ecografía de cadera. A partir de los 3 meses se puede realizar el diagnóstico con una placa de rayos X que es importantísima y es fundamental para el diagnóstico. Lo que les enseño a los internos, a los residentes en el hospital donde trabajo es que todos los niños tienen que tener una placa de rayos X a partir de los 3 meses y una ecografía al mes si es que tienen factores de riesgo, todos los que ya les acabo de mencionar. Entonces, desde el primer mes hasta el 6.º mes podemos hacer el tratamiento con un aparato que se llama el arnés de Pavlik, que es el ideal para el tratamiento de la displasia. Pero después de este tiempo, el bebé ya tiene mayor tono muscular. Entonces lo vence el arnés, ya no se le puede colocar prácticamente el arnés. Tenemos que pasar a un aparato abductor e inclusive ya el tratamiento sería quirúrgico con la colocación de yesos. Claro, algo más rígido, ¿no? Exacto. Una capita, le visten. Sí, es un arnés, un aparato abductor de cadera que mencionan, ¿sí? Claro que sí. Querido doctor, vámonos un poquito a señales de alerta. Como papás, nosotros, ¿cómo podemos, por ejemplo, si no llevamos a nuestro bebé al mes a que le hagan la eco de cadera y llegamos a los 3, 4 meses tal vez? Sí. ¿Cómo nos podemos dar de cuenta o cuenta en casa que mi bebé tiene probablemente displasia de cadera? Esa es una pregunta muy importante. Lastimosamente, la clínica prácticamente es nula. O sea, a veces nos va a tener un poquito de limitación en la separación de las rodillitas, o sea que no vamos a poder abrirle los piecitos al bebé, o probablemente vamos a sentir algún tipo de crujido a la hora de realizar este movimiento. Y ese es un problema porque muchos pacientes son laxos y a pesar de que tienen la cadera luxada, pues van a poder hacer estos movimientos. Entonces no hay una clínica clara prácticamente hasta el año de edad con la displasia de cadera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sintomatología, limitación en la abducción de las caderas, tal vez el crujido hasta los 3 meses. A partir de los 6 meses se puede ver una asimetría de pliegues, los plieguecitos que tienen los bebés, los rollitos que tienen a nivel de los muslos se pueden ver desnivelados. Y una característica importante, obviamente ya tardía, es cuando los bebés no están queriendo aprender a caminar. Tenemos un lapso para aprender a caminar desde el año hasta el año y 6 meses. Entonces los bebés con displasia muchas veces después del año y 6 meses no están pudiendo caminar y a partir de los 2 años recién empiezan a caminar, pero empiezan a caminar cojeando. Pero lastimosamente ya es tarde, ya tenemos que el tratamiento es completamente quirúrgico y obviamente un tratamiento quirúrgico a esta altura pues no tiene los resultados alentadores que tiene cuando hacemos un tratamiento a partir del mes. Claro que sí. Y en caso, bueno, de que los papás en casita no sientan ese crujido, no noten diferencia en los pliegues. Y también en alguna otra entrevista nos comentaban que no solamente la radiografía y los ángulos y los grados es el único dato que tenemos que tomar en cuenta, sino
una revisión, ¿no? Por el especialista, movimiento de caderas, la parte kinesiológica. Le entiendo. Y ese justo es el fruto de un estudio. Han agarrado más o menos unos 1.000 niños y les han hecho un examen clínico de cadera y un examen radiológico de cadera después y han diferenciado especialistas en ortopedia pediátrica, un médico pediatra o un médico general. Los ortopedistas solamente diagnosticaban hasta un 20%, o sea, los subespecialistas en ortopedia pediátrica. Los pediatras hasta un 10% y los médicos generales menos del 5%. Entonces no hay una signo-sintomatología clara para la displasia de cadera en periodos tempranos, ¿sí? Por eso la recomendación, si tenemos algún factor de riesgo, todos los que les acabo de mencionar, al mes hacer una ecografía y si es que no tenemos ningún factor de riesgo, hacer los rayos X a todos los niños como parte de un tamiz. Un tamizaje, ¿verdad? Sí, sí. Y se puede evaluar la estabilidad de la cadera, es parte del examen clínico ya que lo hace el especialista. El especialista es difícil, como le digo, es complicado. Es complicado, obviamente, cuando uno ya tiene mayor sensibilidad en las manos, inclusive el hecho de simplemente tener la limitación en la abducción de los piecitos, ahí uno ya va viendo algunos rasgos de que tenga displasia de cadera. Pero lastimosamente los rayos X son imprescindibles. Es bien importante. Sí, sí, sí. Claro que sí, querido doctor. Es evidente que si lo diagnosticamos a tiempo se puede evitar el procedimiento quirúrgico. Así es. Pero ¿es en todos los niños que se puede evitar el procedimiento quirúrgico si es que se lo detecta a tiempo? Prácticamente sí. El hecho de que iniciemos un tamizaje muy temprano, el hecho de que ya podamos utilizar el arnés de Pavlik o el aparato abductor en etapas tempranas nos ayuda a evitar casi en un 95%. Pero aún nos quedan estos 5% y lastimosamente la displasia de cadera es impredecible. Tenemos algunos pacientes que han hecho tratamiento casi desde el mes, han ido mejorando, hemos llegado a valores normales, hemos ido retirando el aparato y el índice tabular ha vuelto a subir, la cadera se ha vuelto a descentrar. Entonces es la única forma de realmente tener un control de la displasia de cadera es realizar los rayos X y el seguimiento. Porque la displasia de cadera puede volver a aparecer en cualquier momento del crecimiento, en los varoncitos hasta los 16 años y en las mujeres hasta los 14 años. Entonces la recomendación, y esto también de la Asociación Americana de Pediatría, es realizarlo, hacer un seguimiento hasta los 14 años con una placa de rayos X por año, prácticamente. Claro que sí. Entonces es muy importante ver esa parte, ¿no? Así es. Entonces, doctor, anualmente tendríamos que llevar a nuestros bebés a traumatología pediátrica. A los que han tenido displasia. Porque muchas veces les hacen los rayos X, a los 6, 8 meses les dicen ya está dentro de parámetros normales y ya no vuelven más. Y muchas veces nos ha pasado que ya vienen pacientes adolescentes que empiezan a caminar con los piecitos para adentro. Y ahí la mamá dice, ¿por qué camina con los pies para adentro? A veces se balancean un poquito, uno hace la placa de rayos X y aquí ya aparece una cadera displásica, una cadera descentrada. Entonces haces un poquito más de anamnesis y te dice la mamá, sí, efectivamente, ha usado arnés, pero ya no le hemos hecho los seguimientos continuos. Entonces la idea, como les digo, es tratar de evitar el procedimiento quirúrgico, hacer todo lo posible y hasta el último momento evitar las cirugías. Claro que sí, querido doctor, vámonos un poquito más hacia futuro. ¿Qué consecuencia podemos tener si no nos hemos tratado la displasia de cadera cuando éramos bebés? Por ejemplo, por un decir nosotros. Así es. Entonces hay consecuencias a corto y a largo plazo, ¿no bien? Las consecuencias a corto plazo significan que el bebé va a empezar a cojear. Muy bien, va a cojear de un ladito o va a cojear de los dos lados. La consecuencia a mediano plazo es cuando los adolescentes van a empezar a tener dolores de cadera y, como les digo, van a empezar a caminar con los pies para adentro. Eso se llama cox anteversa y esta también es una secuela de displasia de cadera.
y las consecuencias a largo plazo, que es cuando los niños que ya no van a ser niños, van a ser adultos jóvenes o adultos medianamente mayores, por ejemplo a los 30, a los 45 años, que ya van a empezar con problemas de cadera, como el dolor de la cadera, como artrosis de cadera. De hecho, yo pienso que la mayoría de las prótesis de cadera que se ponen en pacientes adultos hoy en día son secundarios a la displasia de cadera. Y eso es también un dato importante, porque las mamás muchas veces nos dicen, pero si antes no nos hacían estos controles, ¿por qué la displasia de cadera ha aparecido recientemente? Eso no es así. Lo que pasa es que la displasia de cadera ha existido siempre, pero no se detectaba o se arreglaba sola de alguna manera, pero no se corregía de manera completa. Dios mediante, tal vez en unos 30 o 40 años ya no se operen tantas prótesis de cadera, porque ya los bebés han sido manejados actualmente pues desde muy pequeños. Claro que sí, las secuelas son muy importantes tomarlas en cuenta a futuro. Sin embargo, bueno, tenemos en redes sociales muchas preguntas, ¿no? Donde hay mucha disquisición, que lo llevé a mi hijo, me confié porque me dijeron que un diagnóstico estaba bien, le han tomado 3 rayos X y aparentemente todo estaba bien, o lo llevé a mi seguro, pero no me han dado ningún dato, no tengo ni la angulación, pero me han dicho que estaba bien, entonces dejamos pasar, ¿no? O a veces no queremos radiar tan seguido a los pequeñitos, ¿no? Esa es la discusión en redes sociales. Pero mi otro hijito igual ya caminaba todo tranquilo y parecía que no tenía displasia porque ya caminaba. Exacto. Esto es muy frecuente y esto pasa mucho con los rayos X. Lastimosamente, los rayos X, tenemos 3 sesgos en los rayos X. Primero, si el bebé está incómodo, que se empieza a mover, que saca un poquito la caderita, la lleva para adelante, ya nos va a variar la medición del índice acetabular. Tenemos también el sesgo de cómo de los rayos X es mucho mejor hacer los rayos X de manera digital, y de esa manera nosotros podemos apreciar mucho mejor los ángulos y todo eso. Y por último, ¿quién lo lee o con qué lo medimos? Prefiero, y esto también de los ángulos es bastante interesante, y es importante que los papás entiendan que el índice acetabular y los rayos X es un examen complementario. Entonces nosotros tenemos que armar toda la historia del paciente con antecedentes, con la clínica, y después recién hacer los rayos X, y con los rayos X puedes decir, bueno, pues este paciente necesita o este paciente no necesita. ¿Qué es lo que pasa en los seguros? Yo trabajaba en la banca privada hace un par de años, y te dicen que un índice acetabular menor a 30 grados a los 3 meses es normal. Entonces venían los pacientes con 28 grados o con 29 grados y les informaban normal. Entonces hacían una nueva placa a los 6 meses, pero era un paciente con la mamá con displasia, el hermano con displasia, limitación en la abducción y todo eso. Entonces vuelve a los 6 meses y sigue con los 29 grados y 30 grados, pero a los 6 meses ya debería ser por debajo de 25. Entonces ahí ya tiene displasia, ahí ya le notan displasia, ¿no? Entonces, como les digo, hay que ver toda la historia, hay que ver los antecedentes, hay que ver la placa. El índice acetabular no es totalmente confiable, tal vez sea algo que es fácil de anotar, pero hay que ver todas las características de la placa de rayos X. No se olviden que a esta edad, a los 3 meses, los rayos, la pelvis de un bebé es prácticamente la mitad de hueso y la mitad de cartílago, y en las placas de rayos X solamente se ve el huesito, y lo que medimos en el índice acetabular es solamente hueso. Entonces todos estos factores los tiene que ver tanto el pediatra como el médico general, y ya después para transferir al traumatólogo pediatra, y pueda hacer un tratamiento adecuado. Claro que sí, así como la luna, ¿no? Hay que ver el lado oscuro, el lado que no se ve de la placa, solo que está detrás, querido doctor. ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Dónde pueden consultarlo? ¿Tiene redes sociales? ¿Dirección, por favor? Seguramente tenemos a alguien o más papás que quieren. Claro que sí, con gusto. Yo soy el doctor Rodrigo Peña, traumatólogo ortopedista infantil. Tengo el consultorio en el edificio Mercurio, piso 2. Bueno, pues mi teléfono es el 673-222-19. Así es, querido doctor, por favor, las cámaras Impacto Salud son de usted.
Si un padre nos está viendo ahorita, ¿qué debería hacer con su recién nacido para evitar o disminuir mucho la probabilidad de displasia de cadera? Eso es importante, las recomendaciones. ¿Cómo prevenimos esto? Primero, no envolver al bebé. Para abrigarlo, porque necesitan abrigo los bebés, vamos a separar los piecitos, separamos las rodillas para envolver y ponemos la primera manta entre los piecitos y la segunda manta recién entre los pies para poder abrigarlo de manera adecuada. La mayoría de las veces los pediatras les dicen que vamos a hacerle ejercicios como para subir gradas, para evitar los gasecitos y todo eso. Seguidamente de estos ejercicios podemos hacer ejercicios de abducción, los que dicen que son ejercicios en alas de mariposa, separando las rodillas y tratando de llegar con las rodillas hasta la mesa, que es lo normal, ¿no? La mejor forma de evitar la displasia de cadera es hacer los controles. Llevar una vez por mes a los bebés al pediatra y en pacientes que tengan factores de riesgo hacer la ecografía a partir del mes y los rayos X a partir de los 3 meses en todos los demás niños. Para la recomendación para los pediatras, más que todo, hacer una placa de rayos X a los 3 meses, hacer otra placa de control a los 6 meses si es que esta está normal, y por último, cuando empiece a caminar el bebé, que es más o menos entre el año y 6 meses. Excelente, Perfecto. muchísimas gracias por su tiempo, querido doctor. Sí, sí. Y bueno, vimos lo que nadie te dice sobre la displasia de cadera. Aquí lo tuvimos al doctor Rodrigo Peña con una excelente charla sobre la displasia de cadera. Sin embargo, nosotros tenemos que continuar, no sin antes ir a unos pequeños consejos. La maternidad es un papel que requiere sacrificio, amor y dedicación. Puede ser un viaje desafiante, pero también increíblemente gratificante. Como papá, aprendí el valor de la maternidad y el impacto que tiene en la vida de nuestro hijo. Con el Fular Alma y el libro Guía de Lactancia y Leche Humana, estoy preparado. Retornamos con más Impacto Salud. Tenemos por vía Zoom a la doctora Paula Vázquez. Ella es epidemióloga. Querida doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Impacto Salud. Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Querida doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos va a hablar sobre algo que es importante. Hablar sobre el sarampión. Así es. Sí, efectivamente, esta enfermedad tiene un interés no solamente a nivel, ¿no es cierto?, nacional, sino a nivel internacional. Precisamente ¿por qué? Porque hemos tenido casos y un brote de estos casos de sarampión desde finales del 2025 hasta la fecha. El sarampión ha sido una enfermedad que ha sido controlada y eliminada, ¿no es cierto?, en los países de las regiones de las Américas. Sin embargo, hemos tenido otros rebrotes. ¿Por qué? Esto debido a la pandemia, donde muchas personas no han podido llevar a sus hijos a hacerse vacunar, y también ha habido el surgimiento, digamos, de estos grupos antivacunas. Entonces eso ha hecho que muchas personas dejen de vacunar a sus hijos y se ha producido nuevamente el rebrote del sarampión. Ahora, ¿qué es el sarampión? El sarampión es una enfermedad vírica, o sea, viral, producida por un virus. Este virus es de la familia Morbillivirus, del género y de la familia Paramyxoviridae. Es muy contagiosa. Esta enfermedad es muchísimo más contagiosa que un COVID-19 o una influenza. Se dice que una persona enferma puede llegar a contagiar de 12 a 18 personas no vacunadas. Entonces realmente el sarampión
es una de las enfermedades, está en el top, ¿no es cierto?, de las más contagiosas que tenemos a nivel de lo que es enfermedades infectocontagiosas. Ahora, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite de manera directa. En primer lugar, o sea, la transmisión es de ser humano a ser humano. No interviene ningún otro ser vivo como en otras enfermedades, por ejemplo, en la viruela símica, que también estamos con brote ahora, donde primero están unos ciertos animales como el mono. En este caso, el sarampión se transmite de ser humano a ser humano. Y la transmisión es de manera directa. ¿Eso qué quiere decir? Una persona enferma, cuando habla, cuando tose, cuando estornuda, elimina, ¿no es cierto?, micropartículas de saliva que se van quedando en el ambiente. Entonces, estas partículas ingresan a una persona sana mediante las vías respiratorias, mediante la nariz, mediante la boca, y hace que esa otra persona se contagie. También estas micropartículas respiratorias quedan suspendidas en el aire y luego caen a las superficies que están en el entorno de la persona enferma, lo que llamamos nosotros los fomites. Entonces, este virus se queda en estas superficies vivo hasta incluso 2 horas. Tiene una gran viabilidad en estas superficies. Entonces, una persona que tiene contacto con estas superficies contaminadas, y obviamente la manera de contacto son las manos, ¿no es cierto?, y se lleva las manos a la boca al comer algún alimento sin habérselas lavado las manos previamente, entonces sí puede contagiarse. Así es. Esta enfermedad tiene un periodo, sí, perdón, Sí, le el decía. sarampión no ha desaparecido, o bueno, estábamos, imagino que en días, ¿no? Así como la poliomielitis, y hablando en diferencias también, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de influenza cada año cambia. Sin embargo, en otra entrevista nos comentaron que la vacuna del sarampión es la misma que se aplicaba hace décadas atrás. Sin embargo, hoy en día estamos con este rebrote. ¿El virus ha mutado? Efectivamente. ¿Qué ha pasado? No, como les decía, bueno, las características de todos los virus es precisamente, ¿no es cierto?, que van adquiriendo ciertas características de acuerdo al ambiente en el que se encuentren. Esto es lo que se llama las mutaciones, ¿no es cierto? Hay mutaciones que son más virulentas que otras. Sin embargo, el sarampión no precisamente ha sido porque haya mutado, sino precisamente porque no se ha hecho continuidad con las vacunas. Esto no solamente a nivel Bolivia, sino a nivel de todo el mundo. Por eso tenemos casos de sarampión en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Brasil. Hemos tenido el año pasado, ¿no es cierto?, hemos iniciado con este brote, digamos, de sarampión el año pasado en junio, y hasta la fecha seguimos, ¿no? Tenemos alrededor de 22.600 casos nuevos de sarampión en todas las Américas desde junio hasta la fecha, ¿no? Hasta la semana epidemiológica 8. Y la vacuna, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es evitar que nosotros nos contagiemos con sarampión. La enfermedad de sarampión no tiene un tratamiento específico. Por ejemplo, la influenza, de acuerdo a las características, de acuerdo a la evolución de la clínica de esta enfermedad, si está dentro de las 48 horas, nosotros podemos utilizar un antiviral, que es el oseltamivir, que va a ayudar a que los síntomas sean mucho menos, ¿no? Esto se utiliza en pacientes que tengan comorbilidades, o sea, que tengan alguna otra enfermedad, hipertensión arterial, diabetes, etcétera, o cuando estén con una sintomatología, con una clínica que sea complicada. Sin embargo, ¿no es cierto?, la mayoría de las enfermedades virales, como en el caso del sarampión, en la clínica empieza y dura una semana y luego los síntomas van desapareciendo. Es importante saber cuáles son estas características, ¿no es cierto?, clínicas del sarampión. Precisamente es la aparición de fiebre y aparición de lesiones dérmicas que van a ser como ronchas, ¿no es cierto?, lo que llamamos máculas no vesiculares. O sea, estas ronchas no se van a volver ampollas, como era el caso, por ejemplo, de la varicela, que yo sé que todos nosotros conocemos la varicela, que son como ampollitas pequeñas, ¿no es cierto? Esa es la característica de la varicela, o las características también de la viruela símica, que ahora estamos en brote de eso, que son también ampollitas.
En cambio, el sarampión no produce ampollas. Ese es un diagnóstico diferencial con estas otras enfermedades eruptivas. Lo que sí produce son manchas, lesiones dérmicas, ¿no es cierto?, eritematosas no vesiculares, que se inician a partir, ¿no es cierto?, de el periodo de incubación, que puede ser de 7 a 12 días, incluso hasta 23 días después del contacto con una persona enferma. Inician primero en el rostro, cuello, y luego van bajando, ¿no es cierto? Tiene que ser de manera descendente a tórax, miembros superiores, miembros inferiores, y a la semana estas ronchas también van desapareciendo. El tratamiento sintomático, ¿qué quiere decir? Para la fiebre, antipiréticos, analgésicos, en caso de que haya náuseas, vómitos, también darle este tipo de medicamentos. Si hay escozor, ¿no es cierto?, antipruriginosos, los antihistamínicos. Y las complicaciones de esta enfermedad que se pueden dar, obviamente no se dan en todos los enfermos, pero sí, una de las complicaciones más preocupantes es precisamente la encefalitis, que es la inflamación del cerebro. Entonces, lo que nosotros no queremos es que una persona se enferme de sarampión, porque puede tener estas complicaciones, desde otitis crónica, ¿no es cierto?, lo que es la inflamación del oído, puede tener también dolor de cabeza crónico, puede tener ceguera y neumonías también por sarampión, y lo más preocupante, ¿no es cierto?, la encefalitis. Es por eso que se está promoviendo en todo el país a nivel nacional y, como les digo, a nivel internacional. Esto por el instructivo de la OMS-OPS, que se tiene que vacunar nuevamente a toda la población, llegando a tener, o sea, como objetivo el 95% de población vacunada, para que nosotros podamos estar seguros de que vamos a volver a eliminar el sarampión. Porque de lo contrario, nosotros como país podemos llegar a perder la certificación de país libre de sarampión. Así es. Querida doctora, por favor, para nuestros televidentes, ¿dónde podemos encontrarla para poder abordar un poquito más sobre este caso del sarampión, para hacernos vacunar también, que es muy importante? Así es, las vacunas están disponibles en todos los establecimientos de salud, ya sea en los establecimientos de salud públicos, privados, como en la seguridad social. Las vacunas son gratis porque son dadas a todos los establecimientos de salud por parte del Ministerio de Salud. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es acudir a todos los establecimientos de salud cerca de su barrio. Yo particularmente trabajo en el Seguro Social Universitario y obviamente invito a toda la población en general a vacunarse contra el sarampión. Nosotros tenemos el vacunatorio que es en planta baja del Hospital de Seguro Universitario, que está ubicado en la 6 de agosto, bajando un poquito la Pinilla, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Ojo, todas las vacunas son gratuitas, no necesitan pagar absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es llevar su carnet de identidad, y si son niños menores de 5 años, tienen que llevar su carnet de vacunas. Así es. Nosotros, o sea, las vacunas contra el sarampión tienen que ser 2, ¿no es cierto? La SRP, que es la vacuna contra sarampión, rubiola y varicela, y paperas, perdón, y la SR, que es a partir de los 5 años, que es sarampión y rubiola para las personas adultas hasta los 49 años. Y para el personal de salud que atiende pacientes, puede llegar a ser hasta los 55 o 59 años, ¿ya? Entonces tenemos que tener todos 2 vacunas, toda la población en general hasta los 49 años, y el personal de salud hasta los 59 años incluso pueden llegar a tener 3 vacunas. Excelente, muchísimas gracias. Ahí la tuvimos a la doctora Paula Vázquez, médico epidemióloga, quien nos recomendó todo esto sobre las vacunas. Así que no se preocupe si a su hijito le anotan ahí en el carnet dosis 0, pues hay ahorita una campaña masiva para llegar al 95% de índice vacunación. Así es. Agradecemos de todo corazón a la doctora Paula Vázquez por habernos acompañado en Impacto Salud. Se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero vamos a volver a hablar tal vez en otros programas sobre el sarampión y sobre los temas que tocamos el día de hoy. Muchísimas gracias, queridas familias, por habernos acompañado como siempre en Impacto Salud. Hasta el próximo programa, con su permiso.